Y una vez que canten otro, ¿no, hermanos? ¿Verdad? Qué bendición esto. Estuvo muy bien el canto, qué bendición. Vamos a dejar que los niños pasen a su clase y nosotros quedamos aquí para la enseñanza de esta mañana, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ir a la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 28, por favor. Mateo, capítulo 28. Y vamos a leer del
versículo 16 al versículo 20. Mateo capítulo 28, del 16 al 20. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esta mañana no voy a cubrir este pasaje como me gustaría. Todavía estoy debatiendo entre si hacer una segunda parte en la tarde o no, pero vamos a mirar algo de este pasaje en esta mañana. Y estamos terminando ya el libro de Mateo, hermanos, después de aproximadamente 2 años y medio. Hemos ya llegado al último pasaje del libro de Mateo. Vamos a hacer una oración para que Dios los enseñe en esta mañana. Oremos, hermanos. Padre Celestial, quiero pedirle que bendiga su palabra, bendiga su mensaje. Ayúdeme, Señor, a no quitarle, a no ponerle, a simplemente entregar el mensaje que usted nos dejó en estos versículos. Le pido, Señor, que todos podamos tener un corazón dispuesto a escuchar, a aprender, y que hable a nuestro corazón, Señor, hable a nuestra vida, y que podamos responder al mensaje suyo para nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, voy a prender mi micrófono. Y voy a tratar de ser breve, hermanos, y de no gritar, ¿verdad? Si de repente grito, acuérdenme que ando malo y que no tengo que gritar, ¿verdad? Para que me regrese a hablar. Bueno, estamos viendo que Cristo se reunió con sus discípulos para darles una tarea bien importante. Mateo no habla de las primeras apariciones de Cristo ya resucitado para sus discípulos. Él está hablando de una aparición bien especial y única. La primera vez que Cristo se apareció a sus discípulos, ¿alguien se acuerda en dónde fue, hermanos? Pero ¿en qué lugar se le apareció a sus discípulos, ellos juntos? Se les apareció en el cuarto o salón en donde ellos estaban escondidos. Entonces se les apareció en diferentes ocasiones. Pero Mateo está solamente mencionando una aparición. ¿Por qué? Porque esa aparición, esa reunión que tuvo con ellos en Galilea fue una ocasión bien especial. ¿Qué tenía de especial? La tarea que les iba a dar como iglesia que ya eran. Entonces, versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Quiero que miren el versículo 7, por favor. Cristo les dijo a las mujeres que fueron a la tumba lo siguiente: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, pero estos son los ángeles hablando,
y he aquí va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea, allí le veréis. Entonces los ángeles le dijeron a las mujeres que fueron a la tumba, díganle, vayan y díganle a los discípulos que Cristo ha resucitado y que los va a mirar en Galilea, que vayan hacia Galilea. Entonces Mateo enfocó en esta reunión, en esta aparición, para hacer énfasis en la misión que Cristo les dio a los discípulos. Veamos la misión que Cristo les dio. Versículo 17 y versículo 18 dice así: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Me llama la atención esto, hermanos, porque dice la palabra de Dios que ellos fueron a Galilea y lo más probable es que fueron a un lugar específico en donde Cristo solía reunirse con ellos. Ellos sabían en aquel lugar, podían ir y esperar ahí a Cristo. Ellos fueron, lo esperaron ahí, Cristo se aparece, lo adoran, pero algunos ¿qué? Dudaban. Ellos habían escuchado de la boca de Cristo que iba a resucitar. Después las mujeres le dijeron a ellos, fuimos a la tumba y Cristo no está ahí, Él resucitó. Y entonces Cristo se les había aparecido ya en otras ocasiones. Pero en esta ocasión, que no es la primera, todavía algunos ¿qué? Dudaban. Y miramos la semana pasada que los líderes judíos solamente bastó una vez que los guardias le dijeran, Cristo no está, Él resucitó. Y con una sola vez creyeron. Y tristemente no creyeron para salvación, sino para perdición, porque aunque creyeron, trataron de opacar la verdad, ¿verdad? Y le pagaron dinero a los soldados para que echaran mentiras y contaran otra historia. Pero aquí había discípulos que todavía estaban dudando. Vamos a ver la misión de Cristo para los discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de Cristo decirles qué hacer, quiso decirles quién era Él para darles una tarea que hacer. Antes de decirles qué hacer, les dijo que Él tenía toda potestad, toda autoridad, todo dominio, todo control sobre el cielo y sobre la tierra. Cristo tiene la autoridad para dar las órdenes que Él quiera, a quien Él quiera y cuando Él quiera. ¿Cuántos de los que están aquí son la cabeza de su hogar? Son cabeza del hogar. La cabeza del hogar, ¿qué hace? Da órdenes. Que nadie la sigue, pero como quiera damos órdenes, amén, hermanos. Nomás para sentirnos, ¿verdad? No le vaya a pasar como aquel señor que su esposa lo golpeaba y ya se cansó de que él no era la cabeza, que la esposa era la que gobernaba y hasta lo golpeaba y tomó clases de karate. Y le dijeron, mira, tú tienes que hacer esto. Cuando llegues a tu casa, tú entra bien así, bien bravo y di, ¡ya! ¿Verdad? Entonces el señor agarró clases de karate y fue a su casa y abre la puerta y se mete y estaba la esposa en la sala y entra él y dice, ¡ya! Y la esposa, ¿ya qué? Ya llegué, ¿qué hay que hacer, verdad? No le siguieron las clases de karate, ¿cuánto les pasó así, hermanos? No digan nombres. Así es que no les recomiendo, hermano, que tomen esas clases de karate porque no sirven. La esposa como quiera ya está entrenada también. Hermano, cuando tenemos una posición de autoridad, la posición o la autoridad nos da el poder de dar órdenes. Si usted tiene su propio negocio, usted llega con los trabajadores y les dice, vamos a hacer esto hoy, y a tal hora paran y se van para allá y hacen esto y hacen aquello, ¿verdad? Es autoridad. Entonces, antes de darles una tarea, una misión a los discípulos, ellos debían entender quién estaba dando la orden. Por eso dice, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo autoridad sobre todo en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando alguien da una orden, teniendo la autoridad, hace una diferencia. Es como si usted está trabajando, hermanos, o usted está haciendo algo en su trabajo, y llega alguien y le dice, un compañero de trabajo llega y le dice, oye, no le hagas así, no lo hagas así. Y usted voltea y dice, ay, sí, ¿quién dijo? El patrón. Ups. Ya cambia, ¿verdad? Si es nada más él, porque él lo hace diferente, usted dice, pues yo lo hago mejor. Pero si dice, dijo el patrón, ahí ya cambia, porque el patrón manda. Entonces Cristo dice, el que manda en el cielo y el que manda en la tierra, el que manda sobre lo visible y lo invisible, les va a dar una orden. Tienen que prestar atención. Y entonces miramos que les da la comisión, les da la tarea. Mira el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, esa palabra por tanto es importante porque dice, habiendo ya escuchado, habiendo ya establecido lo anterior, o sea, yo tengo autoridad sobre todo, por tanto, así que, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, esta es la razón por la cual nuestra iglesia sale a las calles a tocar puertas, salemos a las calles a repartir volantes, folletos, invitaciones. Esta es la razón por la cual nuestra iglesia sale a los hogares a dar estudios semanales y estamos allá afuera cumpliendo la tarea que Cristo nos dejó como iglesia. Amén, hermanos. Amén. ¿Sabe que al tocar puertas, yo nunca me he topado con alguien más de otra iglesia? Nunca nadie se ha puesto en mi camino de que, oye, no, yo voy a tocar esta puerta, yo vengo de otra iglesia y yo voy a tocar esta puerta, yo voy a visitar a esta familia. Nunca me he topado con nadie nunca. Que yo o nunca he mirado a alguien por allá, unas 3 casas más allá, tocando puertas, llevando el mensaje, cumpliendo la gran comisión que Cristo dejó a la iglesia. Nunca he mirado a nadie, a lo mejor usted sí, pero yo no. Pero esa es la razón, hermanos, que nuestra iglesia sale a evangelizar, a predicar el evangelio, a llevar las buenas noticias de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto yo los mando a ir y llevar el evangelio. Ahora quiero que notemos algo, hermanos. Vemos aquí la gran comisión primero en 3 partes. Dice, id y haced ¿qué? Discípulos. Haced discípulos a todas las ¿qué? Las naciones. No nada más nunca. A todas las naciones. Entonces, la primera parte de la gran comisión es hacer discípulos a todas las naciones, obviamente comenzando en Duncan, o podemos decir comenzando en nuestro propio hogar, asegurándonos que nuestra familia, que nuestro cónyuge, que nuestros hijos, que los que viven con nosotros pertenecen a Cristo, son salvos, han nacido de nuevo y son discípulos de Jesús, comenzando en mi hogar, comenzando con mis vecinos, comenzando en mi ciudad, en mi comunidad, pero no solamente ahí, orando por la nación, orando por el mundo entero, y no solamente orando, pero dando, para que el evangelio se lleve a otras partes del mundo. Amén, hermanos. Amén. Esa es la razón por la que mensualmente mandamos cientos de dólares a misioneros que están llevando el evangelio en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esa es nuestra tarea, llevar el evangelio, decirle a la gente, Cristo murió, fue sepultado y resucitó para que tú puedas ser perdonado,
para que tú puedas ser rescatado del infierno y tengas vida eterna con Cristo. Ese es el mensaje que Cristo nos dijo que debemos de llevar a todas las naciones. La primera parte es hacer discípulos. Después dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que una persona se arrepiente, confía en Cristo para salvación, ¿qué es lo que sigue? El bautismo, ¿verdad? Y acá atrás tenemos la pila para que los creyentes nuevos se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La tercera parte de la gran comisión es, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, nuestra tarea es compartirle a alguien de la salvación de Cristo, explicarle lo que significa el bautismo para que se bautice, y luego ¿qué? Enseñarle, darle estudios de la palabra de Dios, enseñarles a guardar los mandamientos de Dios. Ahora vamos a mirar algo interesante aquí, hermanos. Cristo le dio la gran comisión a los discípulos, pero quiero preguntarle, ¿quién de los discípulos sería el más cualificado para cumplir esta gran comisión? ¿Cuál de los discípulos sería el más cualificado para cumplir la gran comisión? Voy a ilustrar esto de la siguiente manera y voy a pedir a alguien que pase acá al frente, por favor, y después voy a necesitar a más. Así es que voy a pedir que pase un varón, por favor, aquí. Un varón que pase, por favor, para acá enfrente. El más feo, por favor. A ver qué bendición. Muy bien, aquí tenemos a un varón que representa a uno de los discípulos a quien Cristo le dio la gran comisión. Y el primer ejemplo vamos a tomar a Pedro. Ahí entre ellos estaba Pedro. Entonces, Cristo le está dando la gran comisión a Pedro. ¿Será que Pedro estaba cualificado para llevar la gran comisión? Para predicar el evangelio, para bautizar a la gente, para enseñar a los nuevos creyentes. ¿Quién era Pedro? Pedro era ese hombre que dijo, Señor, si hoy tengo que dar mi vida por ti, yo estoy dispuesto. Y ese mismo día, unas horas después, 3 veces dijo, ni lo conozco. Y hasta con malas palabras, yo ni lo conozco, yo nunca he andado con ellos, yo ni sé quién es. Después se arrepintió, ¿verdad? Pero era un hombre impulsivo, que cuando vinieron a arrestar a Cristo, ¿qué hizo él? Sacó su espada. ¿Y qué le mochó? La oreja a Malco. Y Cristo le dice, guarda tu espada, no estamos para pelear. Pedro, hermanos, era un hombre impulsivo, un hombre que reaccionaba pronto, un hombre que decía, yo voy, yo lo hago, y después, cero. Yo muero por ti, y después, tú andabas con ellos, ni lo conozco. ¿Será que Pedro estaba cualificado para cumplir una tarea tan grande, la gran comisión? Nuestra respuesta más obvia es, pues como que no, ¿verdad? Y sabe que la verdad es que no estaba cualificado. Era un hombre impulsivo, un hombre que reaccionaba, un hombre imprudente, que no pensaba, que pensaba después de que había hecho las cosas. ¿Cuántos Pedros tenemos aquí, hermanos? Usted nomás hace y después piensa, a ver por qué, ¿verdad? Alguien le hace algo y usted rápido saca la espada. Usted rápido se compromete para esto, para el otro. Oh, yo esto, yo el otro. ¿Y Pedro qué hizo? Lo negó 3 veces. ¿Cuántos Pedros tenemos aquí, hermanos? Pedro no estaba cualificado, pero Dios le dio la gran comisión. Vamos a mirar otro ejemplo más. Vamos a pasar ahora a
Vamos a pasar, ¿hay aquí dos que sean hermanos? Aquí están dos, miren. Aquí hay dos hermanos. Pásenla por acá un poquito, por favor. Alex y Nacho. Mire, aquí tenemos a los hijos del trueno. A Juan y a quién? Jacobo. Juan y Jacobo. Cristo, hermanos, al conocerlos, les bautizó con el nombre de los hijos del trueno. ¿Quiénes eran estos hombres? Estos hombres son los que cuando Cristo quiso ir a Samaria para ahí hablar de la palabra, los samaritanos, esa comunidad de samaritanos dijeron, no, aquí no entra, aquí no lo queremos. Y entonces ellos, llenos de amor y de misericordia y de compasión, ¿qué dijeron? Señor, ¿quieres que mandemos, que pidamos que descienda fuego del cielo y que los consuma a todos ellos? Lo bueno que sí les queda, ¿verdad, hermanos, el personaje? Y Cristo les dice, no, esos son los hijos del trueno. Un carácter explosivo. A esto no les puedo decir que no, porque no, olvídate. Con ellos es sí o sí. Entonces, ¿será que un Juan, un Jacobo con un carácter explosivo? Hermano, usted se puede imaginar a Juan y Jacobo yendo a evangelizar y ya que le diga que no. ¿Qué dijiste? Pero a hombres con carácter explosivo, a un hombre con carácter impulsivo, Cristo le dijo, ve y predica el evangelio a todo el mundo y luego lo bautizas y luego le enseñas la palabra de Dios. Qué difícil era para hombres con carácter explosivo cumplir la gran comisión. Cristo los conocía, pero aún así les dijo, vayan y prediquen el evangelio. Vamos a mirar un ejemplo más, hermano, a ver. Otro discípulo más. Vamos a mirar a un Felipe. Un Felipe. A ver, vamos a mirar a un Felipe. Hermano Melvin, pásale por favor usted, hermano. El hermano Felipe. De este lado está bien. Sí, realmente en la historia bíblica podemos ver que lo que más le afectó a Felipe fue juntarse con Pedro, hermanos. Hermanos, ¿quién era Felipe? Felipe era aquel hombre que anduvo con Cristo por años y luego le preguntó a Cristo, Señor, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta pues para creerte. Muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Cristo? Tengo años aquí con ustedes y no me conoces. O sea, no entiendes que yo soy el Padre encarnado, que he estado aquí con ustedes. ¿Qué no entiendes? Y Felipe, una persona simple, sin mucha comprensión, sin mucho discernimiento, difícil para entender las cosas. ¿Podría un Felipe ir y explicar el evangelio? Ir y explicar qué es el bautismo, ir y enseñar a otros la palabra de Dios, si él mismo batallaba para entender las cosas. Felipe, tengo tiempo con ustedes y no me conoce, aquí estoy. ¿No entiendes las cosas espirituales? A un Felipe falta de entendimiento, a un Pedro impulsivo, a unos hijos del trueno explosivos. Cristo les dijo, vayan y cumplan la gran comisión. Vamos a mirar a un discípulo más. A ver, hermano Francisco, acá está de este lado. Es que el hermano Felipe le faltó que se lo prestara un poquito a los hermanos Trueno. Muy bien, acá tenemos a un discípulo más. Y este discípulo es Tomás. Tomás. Cristo les anunció, voy a morir, pero voy a resucitar. Las mujeres fueron y dijeron, Cristo no está en la tumba, ha resucitado. Un ángel se nos apareció y nos dijo que ha resucitado. Y Tomás, no creo. Y se les apareció Cristo
Y hasta que, ¿qué dijo él? Ya lo dijo aquí Tomás, ¿verdad? Si no meto mis manos en la herida y no veo, mano, Cristo se apareció. Y todavía él dice, no, a mí no me hacen menso, ¿verdad? A mí no me engañan. Si yo no meto la mano y toco las heridas, no voy a creer. Y hasta entonces, por eso Cristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Será que un Tomás, hermano, usted se imagina a Tomás diciendo que yo le predique a aquella gente que se mira allá? No creo. No creo, ¿cómo no? Ni van a querer escucharme. No. Falto de fe. No, yo no creo que me van a hacer caso. ¿Quién va a querer escucharme? No van a querer nada. Falto de fe, falto de entendimiento, impulsivo, explosivos. Y Cristo les dice, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Por qué es que Dios, hermanos, le dio la tarea más importante de la historia y de la humanidad a hombres como usted y como yo? Porque estoy seguro que nosotros cabemos en uno de estos. Amén. A lo mejor usted no es falto de fe, pero es bien explosivo. A lo mejor no es explosivo, pero es impulsivo. Y cabemos en alguno de esos caracteres. Y Cristo a nosotros nos ha escogido y nos ha dicho, vayan y cumplan la gran comisión. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es que a hombres como ellos y a cristianos como nosotros, Dios nos encargó la gran comisión. ¿Sabe por qué? Porque el poder es de Dios y no de nosotros. Es para que el mundo supiera que el poder y que el Evangelio es poder de Dios y que no es de voluntad humana, para que la gente sepa y para que uno mismo sepa que el poder es de Dios y que la obra de Dios no depende de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de nuestra capacidad, de nuestras habilidades, sino únicamente del poder de Dios. Amén, hermanos. Gracias, hermanos, por su honestidad en reconocer su carácter. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hermanos, a hombres cobardes, a hombres impulsivos, a hombres confundidos, a hombres sin estudio, a hombres explosivos, Dios les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. La obra de Dios, hermanos, depende de la obra que el Espíritu Santo hace en las personas, depende del poder de la palabra de Dios. Quiero que vaya a 2 Corintios 4:7, por favor. 2 Corintios 4:7. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Pero tenemos este tesoro, miren, la palabra, el Evangelio de Cristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. En la palabra de Dios, el Evangelio, si lo hemos recibido, está en nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros. El mismo Pedro que dijo, yo ni lo conozco. Ese mismo Pedro que falló por ser impulsivo, que confió en su propio deseo de hacer las cosas. Ese mismo Pedro, hermanos, unas semanas después, lleno del poder del Espíritu Santo, se levanta y le predica a miles de personas, y más de 3,000 personas son salvas, bautizadas y añadidas a la iglesia. ¿Estaba él cualificado? No. Él no estaba cualificado. Pero el poder de Dios lo cualificó para cumplir la gran comisión. A pesar de nuestras deficiencias,
Él nos escogió para ser sus embajadores, sus representantes, y vamos con la autoridad y el poder de Dios allá afuera a llevar el mensaje. Amén. No hay otra misión más grande y más valiosa que decirle a otros que en Cristo hay perdón y salvación y una vida nueva. Hermano, qué privilegio tenemos nosotros. Los apóstoles, ellos cuando andaban evangelizando y los encarcelaban y sufrían por andar evangelizando. Para ellos ese era el privilegio más grande que podían tener. Que yo sufra y batalle por la causa de Cristo, qué privilegio. Y así deberíamos sentirnos nosotros. Qué bendición es pagar un precio para andar allá afuera llevando el mensaje de salvación. Es un privilegio y es un honor. Vamos a mirar una última aplicación para terminar, hermanos. Cristo le dijo a sus discípulos que cumplieran la gran comisión. Y vamos a ver lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer con la resurrección de Cristo. Cristo resucitó, hermanos, se reunió con ellos en Galilea y les dijo, bueno, ya resucité, he vencido la muerte, tengo dominio sobre todo, tengo autoridad sobre todo, ahora lleven el mensaje de que yo morí, fui sepultado, he resucitado y hay perdón y salvación en mí. Díganle al mundo entero que he resucitado y que ahora hay perdón y salvación. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer con la resurrección? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Mire, los sacerdotes, ¿qué hicieron con la resurrección de Cristo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hicieron los sacerdotes con la resurrección de Cristo? ¿La qué? La cubrieron, la escondieron, la opacaron. Diciéndole a los soldados, miren, le vamos a dar mucho dinero y ustedes digan que en la noche se durmieron y los discípulos de Jesús vinieron y se lo llevaron, se llevaron el cuerpo. ¿Qué hicieron los líderes judíos con la resurrección? La opacaron, la escondieron, la estorbaron. Dice la palabra de Dios que eso se divulgó hasta el día de hoy, hasta el tiempo que Mateo estaba escribiendo el libro, que ya eran décadas después de la resurrección. Décadas después de la resurrección de Cristo todavía se andaba diciendo que los discípulos se robaron el cuerpo de Cristo, que no resucitó. Entonces ellos estorbaron la resurrección de Cristo, o la opacaron. Y hermano, yo le digo a usted esto, si usted no va a anunciar la resurrección de Cristo, asegúrese de no estorbarla ni opacarla en ninguna manera. Los soldados romanos, ¿qué hicieron con la resurrección de Cristo? ¿Qué hicieron los soldados romanos con la resurrección de Cristo? ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos vendieron la verdad de la resurrección por mucho ¿qué? Por mucho dinero. En vez de ellos mismos arrepentirse, entregarse a Cristo, en vez de ellos decirle al mundo entero, a toda la gente, oye, yo soy testigo de que Cristo ha resucitado. En vez de ellos dar el mensaje, prefirieron vender el mensaje. Y hay cristianos hoy en día que tenemos la orden de ir a evangelizar, ir a anunciar que Cristo es resucitado, pero hacemos exactamente lo mismo que hicieron los soldados. La vendemos. Es tiempo de salir a evangelizar, y en vez de salir, ¿para qué voy a ir a evangelizar, a decirle a otros que Cristo ha resucitado, que hay salvación en Él, cuando puedo estar haciendo dinero? Amén. Se quedó silencio, hermanos. ¿Qué pasó?
en vez de anunciarla, la vendemos o la menospreciamos. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a anunciarle allá afuera a la gente que Cristo resucitó y que hay salvación en Él cuando pudiera estar bien a gusto descansando? Cuando pudiera bien a gusto ir a divertirme, cuando pudiera bien a gusto estar haciendo esto que me gusta hacer. ¿La vendemos o la menospreciamos? Amén, hermanos. Amén. ¿Cuánto le paga el diablo a usted por no salir a evangelizar? ¿Cuánto le paga el diablo por no salir a evangelizar? Ya me agarró la carne, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hicieron los líderes judíos? La estorbaron, la opacaron, la escondieron. ¿Qué hicieron los soldados? La vendieron. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Aunque al principio fallaron cuando abandonaron a Cristo, al final dieron no solo su tiempo, no solo su dinero, no solo su energía, dieron su vida para anunciar la resurrección de Cristo. Fueron perseguidos, fueron torturados y fueron muertos por anunciar el Evangelio. Qué diferencia, ¿no? Hermanos, dejemos de pedirle a Dios y decirle a Dios espirituales que somos. Dejemos de decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Cuál es su voluntad? Por tanto, y hacer discípulos. Ay, Señor, a que se haga tu voluntad. A veces, hermanos, estamos queriendo que se haga su voluntad. Y no me equivoco en decir que Dios está esperando, nosotros esperamos que Él haga su voluntad. Y Él está esperando que nosotros hagamos su voluntad. Aquí está su voluntad, hermanos. La conocemos. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ve y anuncia el Evangelio a todas las naciones, comenzando en Duncan. ¿Lo sabemos? Lo sabemos. Pero como hemos estudiado ya, pecamos de ignorancia, de desobediencia y ¿de qué? Soberbia. Y haber escuchado por años que Cristo me dio a mí como cristiano la gran comisión y no hacerlo, eso no es ignorancia, no es desobediencia, eso es ¿qué? Es soberbia. Eso es aferrarse, eso es rebelarse contra Dios. Cristo dijo, id por todo el mundo. La palabra id suena como sugerencia o como orden. Bueno, si hacemos un examen acerca de este pasaje, todos lo pasamos. Amén. Todos lo pasamos. O id significa esto, ¿verdad? Es una orden. O predicar el Evangelio es esto. O el bautismo significa, ¿cómo lo sabemos? Amén. Pero ¿en dónde estamos cuando es tiempo de salir a cumplir la gran comisión? Yo sé que estos temas pues son incómodos, ¿verdad, hermano? Pues a nadie nos gusta que nos digan en qué estamos fallando. Pero yo prefiero incomodarlo con la verdad que acariciarlo con la mentira, hermanos. Le pregunto a usted, ¿qué
¿qué está haciendo usted con la resurrección de Cristo? ¿La está anunciando? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien cómo puede ser salvo de la condenación? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino a los pies de Cristo y fue salvo porque usted le compartió el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez? Hermano, y todo lo que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo con la autoridad de Dios y delante. Él está aquí, hermanos. Él está aquí. Él me está escuchando y le puedo asegurar que Él está diciendo, diles, diles. Y si pudiera decir Él amén aquí audiblemente, lo diría. ¿Por qué? Porque no hay ninguna actividad más importante para la iglesia cristiana que cumplir la gran comisión. Amén. Entonces no me da vergüenza, sí me siento mal porque lo incomodo, pero no me da vergüenza y no me da pena decírselo, porque es la verdad. Y no hay nada más, no hay ninguna actividad más grande que esta. Vamos a hacer un día grande, vamos a hacer el día de la familia. Vamos a traer jumpers, caballos, ponis, juegos, comida. Está bonito todo eso. Pero eso no es más importante que cumplir la gran comisión. Bueno, yo prefiero que no hiciéramos ningún día grande, ninguna actividad de nada, pero que fuéramos obedientes en cumplir la gran comisión. ¿Cuántos días grandes hizo la iglesia de Jerusalén del libro de los Hechos? ¿Sabe qué? Podemos decir que sí tuvieron días grandes, pero sus días grandes no eran el día de la familia. Sus días grandes era predicar el Evangelio y predicarlo porque estaban siendo perseguidos. Esos eran los días grandes de la primera iglesia. Ser perseguidos, ir de ciudad en ciudad, y a la ciudad que llegaban, ahí predicaban y ahí gente era salva y comenzaban iglesias. Esos eran los días grandes de la primera iglesia. Pero hoy estamos cómodos, aire acondicionado, bancas, carro, aire acondicionado a gusto. ¿Hay comida? Vamos. ¿Y la gran comisión? ¿Quién va a ir a decir al vicioso, al drogadicto, al borracho, que Dios lo ama, lo quiere perdonar y que puede cambiar su vida? ¿Quién va a ir al matrimonio que está a punto de divorciarse a decirles que hay esperanza en Cristo y que todo no ha terminado? ¿Quién se va a preocupar por la gente, por las almas de las personas que están solas, desconsoladas, sufrimiento, necesitando ayuda? ¿Quién va a hacer ese trabajo? ¿A quién Dios le dio ese trabajo aquí en la tierra? A la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Termino con este pasaje, hermanos. Primera de Corintios 7, 27. Primera de Corintios 7, 27. Una vez más vamos a recordar que no hay excusas, hermanos. Primera de Corintios 7, 27 dice así: ¿estás casado? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Estas son malas noticias para algunos, ¿verdad, hermanos? Ya estaban pensando, no. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo. Ahora viene, pero déjenme decirles algo que de verdad importa. Ellos estaban hablando de divorcio, me divorcio, no me divorcio, peco, no peco, segundo matrimonio, tercer matrimonio. Y le dice Pedro, miren, si estás casado no te divorcies, si estás solo no busques casarte porque no es fácil el matrimonio. Pero ¿saben qué? Vamos dejando eso y vamos yendo hacia lo más importante. ¿Cómo ven? En el versículo
29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es corto. Está diciendo Pablo, nuestra vida, el significado o el propósito de nuestra vida como cristianos debería de ser Dios, la obra de Dios, obedecerle a Dios, cumplir la gran comisión, dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Amén. ¿El tiempo es qué? Es corto. ¿Cuántos creen que el tiempo es corto? Amén. El tiempo es corto, hermanos, pero a veces no lo creemos y por eso es que no hacemos el tiempo para las cosas de Dios. Miren, nada, lo que el pasaje nos dice es que nada es más importante que estar dedicados al servicio del Señor. Ni la esposa ni ningún familiar debe privarnos de cumplir la gran comisión. Es una orden, no una sugerencia. Yo diría nada más que excusa. Nada más que mi papá, mi esposa, mi esposo, excusas. Ni las lágrimas ni la aflicción debe ser la excusa para no obedecer a Dios y cumplir la gran comisión. Los que lloran como si no ¿qué? Llorasen. Ay, que Dios tan malo, ¿no? Que Dios tan malo, insensible. Así cargó Cristo su cruz, llorando. Y les dijo a las mujeres, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, por ustedes y por vuestros hijos. La vida cristiana se vive así, hermanos, cargando tu cruz, sufriendo, batallando, llorando, pero haciendo lo que el Señor nos ha mandado. El que tiene esposa como si no la tuviese. Mira, vamos a ir a la oración, mujer. ¿Lista? Yo no sé orar, yo no oro, o no tengo tiempo, está la novela. Bueno, ahí te quedas, mujer. Yo voy a orar por mi iglesia. Vamos al servicio hoy, miércoles, estudio bíblico, vamos a la iglesia. No tengo tiempo, esposo. Bueno, ahí te quedas, como si no la tuviese. Yo voy a seguir sirviendo al Señor. Los que lloran como si no llorasen. No significa que no sentimos el dolor, no significa que ignoramos la situación que tenemos encima. No, duele y hay lágrimas, pero hay algo más importante que nuestra situación y que nuestros sentimientos, y es la obra de Dios. Amén. Los que lloran como si no llorasen. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Los que compran como si no poseyesen. Ni el éxito ni los bienes materiales que Dios nos da deberían estorbarnos para no salir a predicar el Evangelio. No puedo ir porque tengo mi negocio y mi negocio no me lo permite. El negocio que Dios te dio por pura misericordia, ahora va a ser el estorbo para que no le obedezcas. La salud que Dios te da, los hijos que Dios te dio, ahora van a ser el estorbo para que tú no le obedezcas. Los bienes materiales que Dios te dio, ahora son el estorbo para que tú no le obedezcas. ¿Qué dice Pablo? El tiempo es corto. Los que tienen esposo, esposa, como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Pero es que usted no conoce la situación, pastor, la enfermedad. A lo mejor no, pero sí conozco la palabra de Dios. Y la Biblia dice, el tiempo es corto. Y no hay ninguna excusa. No debería haber ninguna excusa para no ir a evangelizar. Los que compran como si no poseyesen. Los que disfrutan como si no disfrutasen. Yo iría, nomás que tengo actividades que hacer. Voy a jugar fútbol.
Si no, sí iba. Yo iba nada más que puras excusas. Porque si nos dijeran, ven y trabaja 3 horas a $80 la hora, ya no hay excusas. Ahí ya no hay excusas. ¿Qué hay que hacer? Aquí estamos, traigo mi herramienta, o ¿qué quieres que haga? Ahí ya no hay excusas. Pero como se trata de la palabra de Dios, de ir a hablar con otra gente que quizás no lo van a tratar bien, tengo cosas que hacer, no tengo tiempo. No vaya ahí, pero déjeme le leo este versículo, hermano. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les qué? Quien les predique. Para que la gente sea salva, tienen que creer. Es necesario creer. Pero para que crean el Evangelio, alguien les tiene que decir. ¿Y quién les va a decir? Si usted y yo estamos ocupados. Hermanos, en el cielo, lo que más va a importar no es cuántos negocios tuviste tú. A ver, tuviste un car wash, tuviste un negocio de construcción, tuviste un negocio de hacer esto. ¡Wow! ¡Hey! Oigan, llegó un negociante. Pásale. ¡Wow! ¡Wow! Hizo muchos negocios de miles de dólares. ¡Wow! Él reconstruía casas. ¡Wow! ¿Alguien piensa que en el cielo va a ser así? ¡Ey! Ustedes! Llegó un mecánico. ¡Ey! Él arregló muchos carros. Pásale. ¡Ey! Él arregló muchos carros. ¡Wow! ¿Sabe qué es lo que se va a celebrar en el cielo? Llegó un ganador de almas. Él arregló muchas vidas con el Evangelio. Y Cristo mismo dará su alabanza. ¿Qué va a ser más importante en el cielo, hermano? Las cosas materiales, sus grandes metas, sus grandes sueños que usted tiene, o las cosas que tienen valor eterno, que son las almas. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. ¿Quién tenía que hacer los discípulos, hermano? Id a hacer discípulos. ¿Quién tenía que ser los discípulos? Los discípulos. ¿Sabe qué estaba diciendo Alex? Alex, ve y haz discípulos. De esos jóvenes que están allá, hazlos discípulos de mí, que me sigan. Háblales el Evangelio, háblales del bautismo, enséñales la palabra y que sean discípulos de Jesús. Ve a ser los discípulos. ¿Cuántos discípulos ha hecho usted? Mire aquí a la iglesia y mire cuántos discípulos ha hecho usted. ¿Cuántas personas están en la iglesia porque usted hizo discípulos de ellos? ¿Cuántos años tenemos en la iglesia y que no podamos hacer ni un discípulo? Es para ponerse a pensar, ¿no? ¿Cuántos quisieran ser discípulos? Amén. Pues pueden hacerlo, hermanos. Hoy deje su miedo. Es que yo soy así, es que yo no sé, es que yo así, es que yo así. Ya sé que no está cualificado, yo tampoco lo estoy. Es que no depende de nosotros, depende del poder de Dios. Usted vaya, lleve el Evangelio y deje que Dios haga lo que solo Él puede hacer.
¿Cuántos en esta mañana, con toda la vergüenza que están sintiendo, pudiera hoy venir al frente y decir, yo reconozco que no estoy haciendo discípulos, pero quiero hacerlo? Yo sé que no es el pastor, yo sé que Dios me manda a ser discípulos. He sido un rebelde, he sido un desobediente, pero quiero ponerme bien con Dios y quiero hacer discípulos. ¿Hay alguien así? Pase al frente, hermano. Ya terminé. ¿Quién pasaría al frente en esta mañana? Y decir, yo quiero hacerlo. Pasen al frente, hermanos. Vamos a orar.